visión de la perspectiva del gobierno sobre el impacto que puede tener la falta de acuerdo entre las partes. Nos acompaña desde Buenos Aires el diputado oficialista Carlos Heller, es el presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, además de ser el presidente del Banco Credicorp. Así que le damos la bienvenida, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Quería obtener su visión, su percepción de lo que está sucediendo con esta negociación, con este default técnico o temporal que el gobierno se niega a llamar default. ¿Cuál es su visión sobre lo que está sucediendo? Bueno, no es que yo no creo que el gobierno se niegue a llamarlo, es que en realidad, Patricia, no es un default, porque creo que usted no podrá encontrar en la historia financiera universal un hecho tan raro de un deudor que paga, acredita solvencia, cumple con todos los requisitos para pagar que tiene en los contratos que ha firmado, y un juez, en función de otra cuestión, impide que esos fondos lleguen a los acreedores para los cuales estaban destinados. Tanto es así que en el mismo día de hoy el juez ha hecho una nueva habilitación parcial para pagar algunos bonos en una situación difícil de entender. Es decir, lo extraño de esta situación es que efectivamente el default es la figura del deudor insolvente y no es justamente el caso de la Argentina. Es cierto, bueno, en eso coinciden muchos, no es la típica fórmula para que se llame default, pero bueno, así lo califican algunas agencias de crédito. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que debe ser la estrategia del gobierno para llegar a una solución sin, bueno, caer en la cláusula Rufo, que hace que el gobierno le pague en igualdad de condiciones al resto de los bonistas, sin violar la orden del juez, sin lograr la aceleración de los que ya cobraron por el vencimiento en sus pagos? Realmente es una decisión muy difícil para el gobierno y muy confusa. ¿Cómo cree usted que se debe abordar? ¿Cuál es la estrategia del gobierno para llegar a una solución? Sí. A ver, yo no puedo hablar en nombre del gobierno porque no soy parte del Poder Ejecutivo, yo soy un parlamentario, un diputado, pero tengo mi opinión. Yo creo que el gobierno viene planteando permanentemente que siempre ha querido llegar a un acuerdo con el 100% de los bonistas y que ese acuerdo se tiene que dar sobre la base de 4 condiciones: que sea legal, que sea justo, que sea equitativo y que sea sustentable. En cualquier acuerdo concursal entre empresas privadas, en cualquier otra situación, cuando hay un 90 y tantos por ciento, 93% de aceptación de una propuesta, esa propuesta se considera obligatoria para el conjunto, porque si no, el último que se queda chantajea y obtiene condiciones excepcionales. Por lo tanto, acá hay un fallo, a mi juicio, que es arbitrario, que es parcial, y no lo digo yo, Patricia. Creo que ha habido ayer una presentación ante el Parlamento de los Estados Unidos de más de un centenar de personalidades universitarias de distintos países, muchos de ellos norteamericanos, algún premio Nobel, advirtiendo sobre los riesgos no para la Argentina, sino para el sistema financiero en general y en particular que para los Estados Unidos tiene el sostenimiento de una resolución arbitraria como la que ha tomado el juez Griesa en este caso. Claro, pero la estrategia, según su visión, ¿cuál debería ser? ¿Mantener las cosas como están hasta que se venza esta cláusula que es conocida como Rufo y a partir de ese momento sí negociar con los que están litigando y no caer en el peligro de tenerle que pagar a los que ya aceptaron, que como usted dice es más del 90%? ¿Es esa la estrategia? Así es. ¿Debería ser? La Argentina no puede tampoco defraudar a ese 93% que ha aceptado
una propuesta con una quita formidable como fue la que planteó Néstor Kirchner en el 2005 en la oportunidad del primer canje. Por eso reitera todo el tiempo, y lo ha vuelto a hacer el ministro Kicillof en la reunión que tuvo con el juez hace 48 horas, que la propuesta argentina es ofrecerle a estos señores la posibilidad de entrar en el canje en las mismas condiciones que el resto, y ha explicado que en función de lo que han invertido, ya que ellos no son prestamistas originales de la Argentina, sino compradores de bonos defolteados, obtendrían una ganancia del orden del 300% en algo así como 6 años, lo que no deja de ser una ganancia excepcional. Usted tiene que entender que Argentina tiene también una responsabilidad conceptual de no tener una política distinta con quienes han aceptado, supongo que no con felicidad, pero sí entendiendo la limitación que Argentina tenía, y que hoy han gozado durante todos estos años de un cumplimiento estricto, regular, puntual de la Argentina, y que no deberían verse sorprendidos con que quien ha elegido el camino del conflicto obtenga mejores condiciones. No, y las cosas se pueden complicar aún más, porque si no siguen autorizando los pagos, estos bonistas que se aceptaron el canje dicen que hay una cláusula, la de aceleración, que pueden pedir la cancelación de la totalidad de la deuda, lo que se tomaría, me dicen, más de la mitad de las reservas de Argentina. Usted ha dicho que detrás de este juicio de los fondos están los recursos naturales de Argentina. ¿A qué se refiere? Bueno, no digo nada novedoso. En la década de los 90, cuando Argentina se sobreendeudó a partir de distintas operaciones lideradas por el Fondo Monetario Internacional, entre ellas el blindaje, el megacanje, es decir, todas las grandes operaciones financieras que se hicieron antes de que Argentina caiga en default, aquí se llegó a hablar de pagar con territorio, se llegó a hablar y se hizo de vender todas las empresas del sector público para achicar la deuda. Las privatizaciones que se hicieron en la Argentina, en general se pagaron con bonos de la deuda. Entonces, un proceso de sobreendeudamiento al que Argentina se viera forzado como consecuencia de estas negociaciones, no es que va a posibilitar la aceleración del cobro. Lo que posibilitaría que Argentina termine en una situación real de default, porque volveríamos al 2001, a una deuda que Argentina no puede afrontar y no puede pagar, y creo que ahí no solo estarían perdiendo o no pudiendo obtener lo que pretenden los fondos buitre, sino que estarían perjudicando a ese otro 93% que viene cobrando con puntualidad, con regularidad absoluta, que incluso en función del buen desempeño que ha tenido la economía argentina, han cobrado en varios años los cupones adicionales que se establecieron cuando se cumplen determinadas metas de crecimiento, y entiendo que sobre esa base esos acreedores de Argentina están satisfechos, y el otro camino podría llevarlos a una situación que de ninguna manera resultaría favorable para ellos, así que yo no creo que ese sea el escenario. Yo veo que hoy leía que, por ejemplo, el representante de los bonistas italianos, que son como 450.000, protesta y dice que van a ir en acciones contra el Bank of New York, porque el Bank of New York le está trabando unos fondos que han sido depositados para que ellos los cobren y que no los están pudiendo cobrar. Así que me parece que hay que revisar toda la cuestión y no analizarla exclusivamente desde la óptica de lo que ha fallado el juez Griesa, sino del conjunto de intereses que están aquí en juego, y entender que hay un límite que es el derecho soberano de una nación que ha logrado un acuerdo, porque si no tuviera un acuerdo, porque ha logrado un acuerdo de la magnitud como el que ha logrado Argentina, que debería ser revisado y respetado, porque Argentina ha demostrado que por ese camino no solo ha podido pagar, sino que ha podido recuperar la senda del crecimiento, de la inclusión social, de la generación de puestos de trabajo y una cantidad de cuestiones que indudablemente hacen que el pueblo argentino tenga hoy condiciones de vida muy superiores a las que tenía en el año 2001. Bueno, ayer entrevistábamos al dirigente gremial de la CGT, a Hugo Moyano, y él nos decía
que, bueno, amenaza con irse a la huelga si no hay un aumento salarial, si no se deroga lo que él llama el impuesto al trabajo, porque dice en Argentina las empresas están despidiendo gente, el salario no alcanza, la inflación está desbordada y lo que necesita el gobierno es generar empleo. Así que el panorama que plantea no es tan positivo como usted lo describe. Lo invito a que escuchemos lo que me dijo brevemente y quisiera obtener su reacción. Hay varios reclamos, entre ellos un aumento de emergencia a nuestros jubilados. La Presidenta hace algunos minutos anunció un aumento que realmente es lamentable, con una inflación que en los alimentos fundamentalmente ronda casi 40%, se ha aumentado un sueldo realmente muy, pero muy bajo. Si no se frenan los despidos que estamos sufriendo, y las suspensiones, si no se aumenta el mínimo vital y móvil, que es el salario mínimo que ganan los trabajadores, y si no se aumenta o si no se elimina el impuesto, este impuesto perverso, que es el impuesto al trabajo, evidentemente nos lleva a tener que tomar una determinación porque los trabajadores así lo deciden. ¿Qué le contesta, diputado? No, yo creo que se contesta solo, pero en realidad es una cantidad de cuestiones que están llenas de inexactitudes de todo tipo. Por empezar, mire, le voy a decir una cosa. Impuesto a las ganancias en la Argentina paga el 10% de los trabajadores, el otro 90% está contenido en un decreto que la Presidenta firmó el año pasado y que los exceptúa absolutamente del pago de impuesto a las ganancias. Entonces hay un problema que está focalizado en un 10% de los trabajadores. Ha habido algunos despidos, es cierto, que tienen que ver con el sector automotriz, que como usted sabe, después de haber tenido un fenomenal crecimiento en los últimos años, tiene un año de algún retroceso, producto de esencialmente las menores compras que realiza Brasil, como consecuencia también de la desaceleración económica que tiene Brasil. Y las empresas nunca acuden a la bolsa donde tienen las ganancias que han acumulado en los últimos años, y si en este momento tienen alguna dificultad, lo primero que hacen, y está mal, es descargarlo sobre los trabajadores. Los jubilados, uno podría decir que es cierto que no han llegado todavía a una retribución acorde con lo que deberían tener, pero ayer explicaba la Presidenta que en estos 10 años la jubilación mínima ha aumentado en el 2100%. Es decir, y hay una ley jubilatoria que hace que haya 2 ajustes anuales. El ajuste de este año, que fue lo que anunció ayer, completa más del 30% de ajuste del haber jubilatorio. Entonces hay un proceso real de recuperación, igual que del salario. Moyano no puede ignorar que desde hace 11 años en la República Argentina hay paritarias libres, hay negociaciones paritarias. Este año los aumentos salariales han rondado el 30% y en general el conjunto de los gremios, incluso el gremio que él dirige, ha obtenido aumentos significativos, y en el gremio que él dirige están muchos de los trabajadores incluidos en ese reclamo del impuesto a las ganancias, porque hay 2 o 3 sindicatos que históricamente han tenido niveles de remuneraciones más altas y son los que han quedado en ese 10%, 10,4% creo, del total de trabajadores de la Argentina que tributa impuesto a las ganancias. Creo que si habláramos de cualquier país, de los Estados Unidos, yo creo que mucho más que el 10% de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias, y creo que claro, el problema es la inflación de la Argentina. El problema es la inflación, el problema es la inflación, que aparte del impuesto, pues el dinero no alcanza. El problema es la inflación, pero esos ajustes han estado a la altura de la inflación y han permitido mantener el valor del salario. Y si usted se fija en los niveles de consumo popular y los mira seriamente, verá que efectivamente es así. En la Argentina ha habido estos primeros meses del año algún nivel de desaceleración fundado
casi exclusivamente en lo que pasó en el sector automotriz. Y el resto de la actividad de ninguna manera está indicando desaceleración. Yo le podría decir que yo sigo bastante la coyuntura mundial y he visto, por ejemplo, informes del Fondo Monetario hablando de un primer trimestre negativo de los Estados Unidos, menos 2,9 creo. Datos de desaceleración en Europa, datos de desaceleración en los países desarrollados en general. Entonces, también es cierto que cuando el mundo tiene situaciones así, para países como la Argentina, hay que, claro, de alguna manera se siente y hay que acomodar algunas cuestiones para poder sobrellevarla. Argentina está llevando adelante una intensa labor para moderar la inflación y lo viene logrando. ¿Cómo? Que brevemente le pido que cierre la idea. Le pido que cierres la idea brevemente porque se nos acaba el tiempo. Me están informando que tenemos que irnos. Perfecto, no, digo que en el tema de la inflación, quedaría para una nota y me encantaría poder hacerla. La Argentina tiene una política que es la de precios cuidados, que viene siendo bastante exitosa y que ha logrado en estos últimos meses una significativa desaceleración del ritmo de aumento de precios. De nuevo, le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Él es el diputado argentino Carlos Heller, hablándonos desde Buenos Aires. Hasta la próxima, diputado. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias a usted.